Nuestro sistema de seguridad social hace tiempo que está bajo la lupa y la ley de urgente consideración realizó la creación de una comisión de expertos en seguridad social para que hicieran un diagnóstico y le presenten al Poder Ejecutivo algunos elementos para su reforma. ¿Qué dijo esta comisión de expertos? ¿Hay que de alguna manera subir la edad para jubilarse? Sobre los problemas que se presentan, ¿cuánto inciden los subsistemas como la Caja de Profesionales Universitarios o la Caja Militar? Hoy, en la letra chica, seguridad social, caja vacía. Iniciamos un diálogo plural, transparente, para reformar el sistema de seguridad social que ha sido tan característico de nuestro modo de vida. Siempre es bueno estar revisando en un marco, obviamente, que genere confianza para las personas que participamos en él, pero siempre es bueno estar revisando la salud del sistema, no solamente desde el punto de vista de... O sea, no está mal hacerle modificaciones. No está mal hacerle modificaciones que cuiden las tres dimensiones claves, que son la sostenibilidad económica, esto es que uno pueda pagar estas obligaciones a lo largo del tiempo, pero también la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, o sea, que llegue a mucha gente y que pague prestaciones razonables. Un 30, un 40% de los trabajadores en Uruguay que reciben remuneraciones que acá llamamos sumergidas y que evidentemente, de no mediar otro tipo de políticas que de alguna manera enfrenten esa realidad, se jubilarían con pensiones, vamos a decir, totalmente insuficientes, ¿no? En Uruguay tenemos un 7,5 de aporte patronal. Es el aporte más bajo que Uruguay ha tenido en toda su historia de aporte patronal. Y además, Uruguay es el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble de lo que aportan los empresarios. En el año pasado, casi desapercibidamente, a cada jubilado y pensionista uruguayo se le quitó 400, 500 pesos por mes, 400, 500 pesos por mes promedio de poder de compra en el ajuste de las pasidades de enero. Y eso le ahorró al gobierno millones de dólares. ¿Se va a aumentar la edad de retiro o se van a implementar programas flexibles como lo que usted adelantaba? La implementación de programas flexibles sería lo ideal. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia global, en todos los países que han hecho reformas en los últimos 20 años, se implementaron programas flexibles, pero al mismo tiempo se establecieron edades mínimas de acceso y se han ido modificando esas edades mínimas de acceso. Ha sido una combinación de elementos. El tema de edad de retiro va a estar arriba de la mesa, eso es así. El Banco de Seguros tiene mucho para hacer, tiene una función fundamental en el pago de las pasividades, lo tiene que hacer con enorme responsabilidad, es el tema de mayor responsabilidad que tenemos, es el tema más grande además en el banco, esto es más del 50% de la actividad económica del banco, lo tenemos que hacer muy bien porque de lo que hagamos nosotros va a depender de que dentro de 30, 40 y 50 años los jubilados cobren sin problema su jubilación. ¿Qué quiero yo, que soy presidente del Banco de Seguros del Estado? ¿Y qué quiere la gente del Banco de Seguros del Estado? Queremos que haya competencia. Creemos que así fue diseñado, que eso es sano y que eso es positivo. En el 2000, la Caja Militar precisaba un 40% menos de asistencia financiera que lo que necesita hoy. Hoy necesita más de 500 millones de dólares por año. Entonces se habla mucho de la asistencia financiera que precisa el BPS, pero los mismos actores a veces se hacen los distraídos a la hora de hablar de la Caja Militar. Todos queremos tener la mejor jubilación posible, todos queremos llegar al retiro lo más temprano posible, pero eso tiene que contraponerse con objetivos como cuánto le voy a pedir a los activos, a los niños del futuro, que me paguen mi jubilación, exacto. O sea, cuánto le voy a pedir que contribuyan, qué estoy haciendo yo por quienes me van a tener que pagar la jubilación en el futuro, cuánto estoy aportando a su educación, a su crecimiento, a su formación integral. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a saludar a Denise, que hoy le tocó a ella estar del otro lado. Ahí la tenemos. Con el Zoom, ahí la tenemos. Denise, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a meternos en temas, si les parece. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al gobierno a visualizar la necesidad de una reforma de la
de nuestro sistema de seguridad social. ¿Por qué se creó una comisión de expertos a partir de la ley de urgente consideración? Para repasar estos distintos temas, cómo se fueron dando y cómo se llegó a esta situación, vamos a estar recibiendo a nuestra compañera, a Natalia Ubal. Natalia, bienvenida. ¿Andas por allí? ¿Cómo están? Natalia, bienvenida. Hola, Buenas profe, noches. Diego. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Natalia, para poner en contexto, ¿cuándo fue creada esta comisión de expertos? ¿Cómo está integrada? ¿Y qué ha hecho hasta ahora? Bueno, como ustedes decían al principio, esta comisión de expertos fue creada por la Ley de Urgente Consideración a mediados del año pasado. Está integrada por 15 miembros, representantes del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos, de los actores sociales, que incluye jubilados, trabajadores y el empresariado. Y empezó a trabajar, ni bien fue creada, bueno, después que se instaló, y tuvo un plazo de 3 meses que fue prorrogado para elaborar un primer documento, que fue un documento de diagnóstico del sistema de seguridad social, que estuvo pronto a fines de marzo, y ahora está abocada a la realización de un segundo documento, que fue el segundo pedido que se le hizo en la ley, que es elaborar un documento de propuestas de reforma. Que recordemos que este es un ámbito técnico, no es un ámbito político. Después estas recomendaciones técnicas van a ir a un ámbito, van a ser sujetas a la consideración del Poder Ejecutivo, que eventualmente elaborará un proyecto de reforma. Pero es un ámbito, si bien tiene representación social, representación política, se considera que es un ámbito predominantemente técnico, y a fines de junio está previsto que se entregue el segundo documento, en este caso con propuestas de reforma. El presidente de la comisión, Rodolfo Saldaña, ha dicho que no se va a pedir, o por lo menos no está previsto por el momento pedir una prórroga, por lo tanto queda ya muy poco tiempo para que conozcamos las propuestas, y actualmente la comisión está trabajando en 8 subgrupos que están analizando, por un lado, el régimen del BPS, pero también el régimen de las AFAPs, están analizando las cajas paraestatales, la caja militar, la caja policial, y además están viendo algunas propuestas diferenciales en materia de género, porque recordemos que tanto en materia de mercado laboral como en materia de seguridad social, las mujeres tienen un impacto, todo lo que tiene que ver con el género, de alguna manera tiene un impacto diferencial en función, si sos hombre o sos mujer, tanto en el mercado laboral como en la seguridad social. ¿Denise? Natalia, hubo un documento que se emitió, un documento diagnóstico, y había algunas diferencias que se planteaban tanto desde el Frente Amplio como desde las personas que trabajan, como también las personas que están jubiladas. ¿Cuáles fueron los principales motivos que llevaron a esas diferencias que se terminó votando en contra, de hecho, de ese documento? Claro, el documento diagnóstico que se aprobó a fines de marzo solamente con los votos de los representantes del Ejecutivo, de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno y del empresariado, y las representantes de la representante de los empresarios. Porque el Frente Amplio, los representantes de trabajadores y jubilados, organizaciones de jubilados, votaron en contra del documento. Es difícil establecer las diferencias porque no es un documento de propuestas, es un documento diagnóstico. Pero igualmente la diferencia tiene que ver más bien con los énfasis que se hacen en señalar determinadas situaciones y otras no, ¿no? Y hay una tensión ahí, podríamos decir 2 cosas. Básicamente hay una tensión entre sostenibilidad y cobertura, ¿no? Según donde se haga mayor énfasis, están paradas las distintas posiciones. Tanto los representantes del Frente Amplio como el representante de los trabajadores y de las organizaciones de jubilados, lo que sostienen es que el oficialismo, para simplificar, el oficialismo y el empresariado, está más centrado en la cuestión de la sostenibilidad financiera del sistema, y no tanto en la cuestión de la cobertura. En particular, por ejemplo, señalan que hubo una reforma al principio de los gobiernos del Frente Amplio en 2008, que de alguna manera, lo dijo Saldain en alguna entrevista periodística el año pasado, multiplicó por 8, gastó 8 veces más de lo que se preveía gastar. De alguna manera se marca esa reforma como un punto de inflexión que perjudicó las finanzas, ¿no? por decirlo de alguna forma, en el sistema de seguridad social, porque, por ejemplo, cambió un poco el régimen de la cuestión de, uno se puede jubilar, por ejemplo, presentando testigos que declaren que la persona aportó, a pesar de que efectivamente no tengan los aportes. O cambió también el régimen vinculado a las jubilaciones por discapacidad.
Entonces, de alguna manera, gente que capaz que antes no se podía jubilar, ahora no se podía jubilar ahora por el régimen que se instaló a partir de 2008, sí puede hacerlo, y en realidad lo que se reclama por parte de los representantes de trabajadores y del Frente Amplio es que estos beneficios fueron digamos, dirigidos básicamente a los sectores más vulnerables y a las mujeres también, y que de alguna forma, se está poniendo en cuestión eso, ¿no? Entonces hay como una gran duda respecto a cuando se habla de sostenibilidad, si eso va a implicar que la sostenibilidad vaya en detrimento de la cobertura. Están todos de acuerdo en que la sostenibilidad es un punto importante, ¿no? Eso están de acuerdo todos los partidos políticos y los representantes sociales, en que hay un problema de sostenibilidad en el sistema. Pero, bueno, respecto a qué hacer frente a eso, hay distintas visiones. Y el segundo punto, podríamos decir, para simplificar, de discrepancia, tiene que ver, por ejemplo, con el diagnóstico que se hace respecto al régimen de las AFAPs. Porque hay, por parte, por ejemplo, de la representación de los trabajadores, se dice que hubo un fracaso del sistema mixto creado en el 96 y que en realidad debería cambiarse este pilar de ahorro individual, de alguna manera mantener el pilar de ahorro, pero modificando sus características y haciéndolo más social, más solidario, y eliminando el lucro, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, se sostiene, por ejemplo, que se decía cuando se creó la reforma ya en el 96, se decía que este régimen iba a beneficiar a las personas que se jubilaran, iba a haber competencia, y no pasó nada de eso, ni hubo competencia, tanto entre las AFAPs como, porque República AFAP, que es la actora estatal, concentra un porcentaje importantísimo del mercado, y las otras cobran comisiones muy por encima de República AFAP. Y por otro lado, tenemos la aseguradora, que es el Banco de Seguros del Estado, que quedó en soledad asegurando las rentas vitalicias a pérdida, ¿no? Porque lo que se transfiere a la FAP no alcanza para cubrir la renta vitalicia y el Estado pierde dinero, ¿no? Entonces hay un diagnóstico por parte de trabajadores y de una parte del Frente Amplio de que este sistema fracasó y que habría que sustituirlo por un sistema más solidario. Ahora, Natalia, nombraste la palabra pilar y bueno, integrantes de la Comisión y el Gobierno han dicho que miran al modelo sueco como referencia. Una de las grandes diferencias fue con respecto al denominado pilar cero. ¿Qué es esto del pilar cero y por qué hay algunas personas que plantean que esto puede llegar a perjudicar a la población más vulnerable? Bueno, el pilar cero es el régimen no contributivo del sistema. O sea, hay un montón de gente, muchísima gente, que no nos llega a los años de aportes como para obtener una jubilación por el régimen contributivo y por lo tanto tiene que recibir una pasividad, una prestación por el régimen no contributivo, que es el pilar cero. Entonces el pilar cero en realidad, estamos hablando en general, no en todos los casos, pero en general de los sectores más vulnerables y de las mujeres, como decía antes. Y hay la discusión sobre el pilar cero, que está sobre la mesa en el diagnóstico y en las propuestas, está ligada también a la cuestión de la edad jubilatoria, ¿no? Que también está sobre la mesa, como ustedes decían al principio, como una posibilidad, como una posible reforma, aumentar la edad jubilatoria o aumentar los años de aportes. Entonces, al aumentar los requisitos para la jubilación, podría darse que las cantidades de personas atendidas en este pilar cero, por el régimen no contributivo, crecieran, ¿no? Y hay una estimación que hicieron dos técnicos, Apella y Zunino, que estudiaron un poco el volumen de aportes entre el 96 y el 2015 y hacen una proyección a que en un año que creo que era 2050, si no me equivoco, 2050 no, que si eventualmente se reformara el sistema y se subiera la edad jubilatoria a 65 años, prácticamente la mitad de los trabajadores tendrían que ingresar cuando se jubilen al régimen no contributivo. Es decir, pasarían a engrosar el pilar cero. Y en ese sentido, bueno, hay toda una discusión respecto bueno, por un lado, el presidente de la Comisión ha dicho que quiere un pilar cero fuerte. Y por otro lado, los representantes del Frente Amplio han dicho, bueno, ¿qué significa eso de un pilar fuerte? Porque decir un pilar fuerte así, como se plantea, en realidad no dice mucho. Creo que hay una frase de Jimena Pardo, que es la representante del Frente Amplio, que dice, eso puede significar ir a un sistema como el de Suecia o a un sistema como el de Chile. Entonces no queda muy claro qué es lo que se está planteando
concretamente con tener un pilar cero fuerte. Y por otro lado, hay mucho énfasis tanto de los representantes, de la representante de los empresarios, como de Saldain, el presidente de la comisión, en que no es justo que una persona que aportó durante todos los años que debía aportar, de alguna manera reciba lo mismo que una persona que presenta testigos y dice que aportó esos años, y que de alguna manera se está premiando a la persona que en realidad no aportó lo que dice haber aportado, o bueno, por lo menos no consta eso en el sistema, y se la premia de igual forma que la que aportó, ¿no? Y hay toda una discusión respecto a eso, pero no se sabe en realidad, más allá del diagnóstico, no se sabe después cómo van a decantar las propuestas. Habría que preguntarle a los actores que están trabajando en eso ahora en la comisión. Seguramente esos temas se los vamos a estar planteando en un ratito nada más al doctor Rodolfo Saldain, que va a estar acompañándonos acá. Para cerrar, Natalia, algunos datos concretos. ¿Cuántas pasividades brindan los diferentes subsistemas? ¿Qué asistencias reciben? Y por otro lado, ¿cuáles son los subsistemas que dan déficit? Bueno, tenemos lo que se ha hablado muchísimo, digamos, es la comparación entre el BPS y la caja militar, ¿no? Porque rompe los ojos un poco las disparidades, ¿no? Porque mientras el BPS atiende básicamente a cerca de 707.000 pasivos, la caja militar atiende a 51.000, no digo pasivos, perdón, porque en realidad el concepto es jubilaciones y pensiones, ¿no? O sea, la cantidad de jubilaciones y pensiones sumadas que pagan es más o menos 707.000 en el caso del BPS, y la caja militar es cerca de 14 veces menos, ¿no? 51.000. Y sin embargo, el déficit medido como asistencia financiera como porcentaje del PIB en el caso del BPS es de 0,56%, fue en 2019, mientras que el de la caja militar fue 0,81%. Por lo tanto, si bien la caja militar atiende a muchísimos menos o da muchísimas menos prestaciones, jubilaciones y pensiones en términos de cantidades, sin embargo, recibe una asistencia financiera del Estado muchísimo mayor y como porcentaje del PIB. Y luego, en materia de cantidad de prestaciones, después de la caja militar tenemos a la caja policial, que más o menos brinda unas 32.000 jubilaciones y pensiones, y luego, más abajo, a la caja bancaria y a la caja de profesionales, que entre las dos, unas 18.000 y otras 17.000. Y bueno, en realidad la gran discusión acá es la caja militar, ¿no? Que ha estado en discusión desde hace muchos años. Hubo una reforma en 2018 de la caja militar, pero coinciden todos los expertos y está en el diagnóstico, en el documento diagnóstico, que en realidad, por un lado, fue como muy tibia, entre comillas, porque fue fruto de fuertes negociaciones a la interna del Frente Amplio, y finalmente terminó saliendo un proyecto que era bastante menos de lo que pretendía, por ejemplo, el Ministerio de Economía. Este proyecto fue votado, y este dato no es menor políticamente, fue votado en el Parlamento solo con los votos del Frente Amplio. El actual oficialismo no votó la reforma de la caja militar, y además el actual líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue arrestado a rigor en 2018 por el ministro Menéndez, el ministro de Defensa, porque hizo declaraciones contrarias a la reforma de la caja militar. Aún siendo muy tibia la reforma de la caja militar, enfrentó grandes resistencias en el hoy oficialismo y en las Fuerzas Armadas, por lo cual ese dato político no debería quedar al margen, porque es un dato político muy importante a la hora de pensar qué puede llegar a pasar con este subsistema. Eventualmente, si llega una propuesta de la comisión que esté proponiendo una reforma, como decía el presidente de la comisión, en la línea de que tengan los mismos beneficios o condiciones similares las personas que integran otros subsistemas que los militares, que a pesar de, como decía, haber reformado la caja militar, en realidad subsisten privilegios. Por ejemplo, la edad de retiro, ¿no? Los soldados se retiran a los 48 años. Y también otro privilegio es que pueden seguir trabajando en el sector privado a pesar de estar jubilados, como norma general. Y eso no se ajusta a lo que sucede con los otros subsistemas. Eso lo marca el documento diagnóstico de la comisión. El problema acá es qué va a pasar después, ¿no? Si hay una propuesta de reformar este subsistema, y ni siquiera se logró obtener los votos del actual oficialismo para una reforma calificada como tibia hace 3 años, es muy dudoso que puede llegar a pasar ahora. Entonces, eso es otro de los puntos de fricción.
porque los representantes del Frente Amplio y los trabajadores están marcando un poco, bueno, está bien, podemos hacer concesiones, pero ¿qué va a pasar con la caja militar, ¿no? Y este va a ser también uno de los grandes puntos de discusión política. Natalia Ugal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos adelante, Diego. Vamos a seguir, gracias Natalia. Para entender un poco más esta realidad, vamos a repasar algunas características de nuestro sistema de seguridad social y para esto vamos a recibir al economista Braulio Celco. Braulio, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas noches, Gracias por la bienvenido. invitación. Braulio, Gracias. para arrancar y brevemente, ¿qué experiencias hay en nuestro país con respecto a reformas en la seguridad social? Bueno, bien, las reformas en la seguridad social son procesos muchas veces necesarios que permiten adecuar los sistemas a las realidades cambiantes de los entornos en los que estos operan, para que cumplan de forma correcta la función por la cual han sido creados, que es justamente proteger a la población. Y que esto a su vez sea compatible con las posibilidades de financiamiento que tiene el país. La frecuencia y la periodicidad de las reformas ha ido creciendo, en particular en las primeras 2 décadas del siglo XXI, en comparación con las dinámicas de reformas propias del siglo anterior. Y esto se dio justamente porque estos entornos en los que estos sistemas operan han ido cambiando en un sentido y con una velocidad cada vez mayor. Fundamentalmente por 2 aspectos claves. Por un lado están los temas demográficos, el envejecimiento poblacional, un fenómeno que se puede sintetizar en la frase de que cada vez vivimos más años y tenemos menos hijos, y esto hace que cada vez un número más chico de trabajadores tenga que financiar las pasividades de un número cada vez más grande de jubilados que viven más tiempo. Y por otro lado, cambios en el mercado de trabajo asociados a la irrupción de diversas tecnologías que van en el sentido de deslaboralizar las relaciones laborales. Que lo vemos claramente en ejemplos como pueden ser trabajadores que trabajan en app, actividades que hace unos años no existían, y que se apartan de las relaciones laborales típicas de lo que fue el siglo XX y a partir de lo cual estos sistemas se construyeron, ¿no? Se construyeron pensando en relaciones laborales estables, de 40 horas semanales, donde hay un local de trabajo claramente definido y un empresario identificable. Y la realidad actual es mucho más compleja y cambiante. Está caracterizada por una alta rotación del empleo, por entradas y salidas a la formalidad, y esto conlleva a cotizaciones a la seguridad social muchas veces que son menos estables y en ocasiones por montos menores. Esto en Uruguay, ¿cómo se aterriza? Bueno, se aterriza en que desde el año 96 a esta parte se han reformado todos los componentes del sistema de seguridad social uruguayo, algunos de ellos más de una vez, ¿no? Y estas reformas han perseguido diferentes objetivos. Como mencionaba Natalia, la reforma del 2008, por ejemplo, tuvo el objetivo de mejorar la cobertura, de ampliar el acceso a las prestaciones a colectivos vulnerables, como las mujeres, como los trabajadores de bajos ingresos, y otro conjunto de reformas mayoritariamente tendieron a garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo de estos sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos sistemas puedan pagar las obligaciones que van generando a lo largo del tiempo. Bien, Denise. Braulio, ¿cuál es la conveniencia de hacer reformas de la seguridad social y cada cuánto conviene hacer este tipo de reformas? Bueno, esto es variable. Como decíamos, en la coyuntura el mundo ha tendido a ir hacia periodos cada vez más frecuentes y a reformas más graduales. Acá yo creo que no hay una receta predeterminada, pero sí hay una serie de principios que es importante que se cumplan. La gradualidad, la previsionalidad, el respeto por los derechos adquiridos, son todas cosas que hacen a la confianza en estas instituciones, que dan garantías y que hacen que los individuos querramos voluntariamente participar de este pacto social que es ni nada más y nada menos que el estado de bienestar que construimos, la matriz de protección social que nos cubre frente a diversos riesgos. En suma, como decíamos, en el siglo pasado era común cada 20, 30 años grandes reformas. En este siglo es más común, quizás en países desarrollados, donde hay un diálogo social muy fluido, que estas cosas sean un poco más permanentes y graduales, muchas veces predeterminando algunos parámetros cuyos ajustes son
graduales en el tiempo y bastante previsibles para las personas, para que no afecten, sobre todo de manera importante, a los que están próximos a jubilarse y para los cuales esa es una decisión muy importante, ¿no? Braulio, sintéticamente, ¿podemos hacer un repaso de las reformas que se han hecho en Uruguay? Sí, como decíamos, bueno, en el año 96 se creó el pilar, digamos, se dio la reforma del régimen general, que estableció un pilar de ahorro individual como gran novedad, además de cambios paramétricos. Después se dio en el año 2001 la reforma de la caja profesional. Más adelante en el tiempo se modificaron la caja bancaria. En 2008, junto a la modificación de la caja policial, la caja notarial se modificó en 2 oportunidades, la última en el año 2019, y como se mencionaba también, en el año 2018 se dio la reforma de la caja militar, que es una reforma largamente pendiente. Tuvimos desde la salida de la democracia, es la primera reforma exitosa en el sentido de lograr concretizarse luego de 2 intentos fallidos, uno en el año 97, donde la entonces coalición blanca y colorada mandó un proyecto de ley que no tuvo éxito en el Parlamento, y nuevamente en el año 2002, bajo el gobierno de Jorge Valle, donde también tuvo similar éxito en el Parlamento, más que éxito, un fracaso en no poder concretarse. Entonces, en suma, todos los diferentes componentes del sistema de seguridad social uruguayo se han reformado desde el año 96 a esta parte, persiguiendo diversos objetivos, pero mayormente buscando esta sostenibilidad económica y financiera de largo plazo. Denise. Braulio, ¿cómo es jubilarse en Uruguay? ¿Qué es lo que una tiene que esperar a la hora de jubilarse y qué características tienen las jubilaciones en Uruguay? Bueno, bien. Jubilarse en nuestro país depende en buena medida de dónde uno trabajó a lo largo de su vida laboral, porque entre otras cosas determina cuál es el organismo previsional que me va a dar esa cobertura, ¿no? Pese a estas diferentes reformas que veníamos nombrando y que se han dado en las últimas 2 décadas, pese a que las mismas han ido recortando diferencias, todavía persisten diferencias entre los diferentes organismos, y no es lo mismo jubilarse por el Banco de Previsión Social que por la caja militar o por la caja policial, por poner algunos ejemplos. Sobre esto, si quieren, luego podemos profundizar un poco, pero si vamos al BPS, que es el organismo que paga las previsiones al 85% de los jubilados, digamos, el organismo más relevante por su tamaño, las cifras muestran que los trabajadores no cotizamos todos los meses de nuestra vida laboral, pasamos por momentos de cotización y de no cotización, aproximadamente cotizamos el 60% del tiempo posible, y con diferencias importantes por género y por niveles de ingreso, y esto conlleva que al momento de llegar a los 60 años, que es la edad mínima legal jubilatoria, solamente la mitad de los trabajadores está estimado que logren reunir los 30 años de servicios requeridos para jubilarse. Digamos. Hay un porcentaje equivalente al 50% que no alcanzaría esos 30 años a los 60, y que si siguiera trabajando a los 65 podría jubilarse solamente el 20% de ellos. En la otra situación, y a raíz de estas lagunas previsionales que existen, donde no todos cotizamos todo el tiempo, sino que pasamos por momentos de informalidad, desempleo, salimos del mercado laboral, los estudios proyectan que hay un porcentaje importante de personas que no lograrían ni siquiera jubilarse. Un estudio de CEF, del Centro de Estudios Fiscales del año 2017, que proyecta que el 30% aproximadamente de los trabajadores no lograría jubilarse ni siquiera a los 70 años de edad. Y dentro del 20% de los trabajadores de menores ingresos, esa cifra o ese guarismo se duplica. Ahí estamos hablando de un porcentaje muy importante de trabajadores que bajo las reglas de juego actuales no lograría una jubilación contributiva. De los que sí logren jubilarse, lo que podemos esperar es que los ingresos, repito de nuevo, bajo las reglas de juego actuales,
sean equivalentes más o menos al 55% de nuestro salario, de nuestro último salario en actividad, digamos. Esto que comúnmente en términos técnicos se llama tasa de reemplazo, esto es la sustitución que esa pasividad me representa en términos de lo que venía cobrando como trabajador, está en línea con lo que muestran estudios para los países de la OCDE, los países de mayor desarrollo económico. Pero igualmente esto para las personas suele ser un shock importante y una diferencia bien relevante entre lo que esperaban cobrar y lo que finalmente el sistema y la realidad les ofrece. Entonces, de forma muy sintética, uno podría decir que eso es algo parecido a cómo es jubilarse en nuestro país, con las reglas de juego actuales, y estas brechas que decimos que los diferentes estudios técnicos proyectan que se van a estar cumpliendo para los trabajadores que actualmente están en actividad, evidentemente son insumos muy relevantes a la hora de pensar cualquier tipo de reforma o debieran estar sobre la mesa, ¿no? Braulio Selko, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, hacemos una pausa y enseguida vamos a estar recibiendo al doctor Rodolfo Saldain aquí en Piso para seguir hablando de este tema que es realmente sumamente complejo. Ya volvemos. Bien, seguimos adelante con el tema de hoy. ¿Cuál fue concretamente el trabajo que hizo hasta ahora la Comisión de Expertos en Seguridad Social? ¿Cuál es el diagnóstico que hizo sobre nuestro sistema? Para conversar sobre esto recibimos al abogado Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Rodolfo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Es verdad, por segunda vez. Sí, esto no es fácil, hay muchos conceptos, muchos puntos de vista, muchas opiniones. Está bueno tratar de poner un poco de luz en esos diversos temas. Muy bien. Gracias por la invitación. No, por un favor. placer. La reforma de jubilaciones del sistema de seguridad social que se planteó el gobierno como una de sus prioridades. ¿Qué le pidió a usted el presidente cuando lo encomendó para presidir esta comisión de expertos? Bien. Nadie me había hecho esa pregunta hasta ahora, está bueno. Me pidió mucha transparencia en el trabajo y mucho rigor técnico. Esas fueron las dos principales líneas. Lo primero, bueno, lo hemos mantenido con una transparencia lo más amplia posible, ¿verdad? Página web muy actualizada siempre, actividades públicas, muchas, las actas publicadas, los resúmenes de las actas. Es decir, realmente hay un volumen de información diría que como nunca hubo en este tipo de trabajo, ¿no? Denise. ¿Qué tal, Rodolfo? Preguntarte cuáles son los principales problemas detectados en nuestra seguridad social actual. Bien, gracias, Denise. La seguridad social se mueve en un contexto. Es un contexto que es demográfico, laboral y económico. Desde el punto de vista del contexto demográfico, encontramos y la Comisión solicitó una actualización de proyecciones demográficas que tomaran en cuenta un fenómeno que viene registrándose en los últimos 6-7 años, que es la caída abrupta de la tasa de fecundidad femenina. Y bueno, hay nuevas proyecciones demográficas hechas con CELADE, y allí el resultado es que la población uruguaya no solo se estanca, sino que cae hacia mediados de este siglo. Manejabas unas cifras de nacimientos que sí, lo conversábamos antes de entrar. Impactaban un poco bastante. En el año 96, cuando la anterior reforma, nacían unos 58.000 niños por año. El año pasado nacieron 36.000. El nivel de reposición, lo que se llama habitualmente tasa de reposición, es 2.1. Es decir, que estamos lejísimos de eso. Este nivel de 1.5 se esperaba hacia mitad de este siglo, 30 años por delante. No necesariamente es una mala noticia, porque es producto de que las familias, las personas están más en control de su capacidad reproductiva, y eso en general es una noticia
que bueno, por lo menos no puede ser calificada de mala. Por otro lado, el mercado de trabajo. Es decir, podríamos hablar mucho más de la demografía, ¿verdad?, para hacerlo simple. Por otro lado, también en demografía, la esperanza de vida crece a los 60, 1 mes y medio por cada año que pasa, ¿no? Y la edad en 60 fue fijada por primera vez en 1925 en el Uruguay, ¿no?, cuando la esperanza de vida era 58 años. Es decir, eso después se generalizó, Yendo al tema mercado de trabajo, el mercado de trabajo está registrando o se están observando características que lo hacen bastante diferente del mercado de trabajo histórico. En primer lugar, si bien hay un nivel de actividad femenina mayor que el que se registraba en décadas pasadas, es todavía inferior que el de los hombres, a cualquier edad que se mire. Y allí hay un desafío importante porque, producto de la dinámica demográfica, el número de trabajadores en el Uruguay cae. Por eso es muy importante un sistema que logre, digamos, apoyar a la mujer, sobre todo para integrarse en el mercado de trabajo a través de un sistema de cuidados, que en el Uruguay tenemos, en materia de infancia, un desarrollo de muy larga data, desde la época del retorno de la democracia con el Plan CAIF, que es parte hoy del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y muy embrionario para las personas mayores. Apenas un 5 o 6% de los mayores con necesidad de cuidados logran una cobertura. Es decir, allí hay un tema realmente todavía un déficit importante. Por otro lado, el mercado de trabajo está sufriendo o viendo, no sé si decir sufriendo, el impacto de nuevas tecnologías y de nuevas formas de trabajar. Un poco lo que decía Celco, mi patrón es una app, bueno, es decir, hay, digamos, muchos trabajadores ya en esa situación. 1 de cada 4 trabajadores en Uruguay es informal. Ese es un dato importante. Si bien Uruguay tiene la menor tasa de informalidad de toda la región, es un dato importante. Y además, eso es mirándolo en foto, en un momento, pero cuando miramos la trayectoria laboral de las personas, se da el fenómeno que decía Celco también, de densidades de aportación bajas, 60%, salvo empleos públicos, naturalmente, pero ya, y probablemente de futuro sea más difícil todavía, carreras laborales completas de 30, 35 o 40 años en un mismo empleador o en una sucesión de empleos formales. Allí hay es un dato de la realidad muy fuerte que es la base de que estemos analizando con profundidad un pilar 0, que después volvemos a eso, que lejos de ir, y acá voy a pelear un poco contigo, Diego, lejos de atacar a los vulnerables, es realmente la gran defensa de los vulnerables, ¿no? Pero después volvemos a eso. Me gustaría saber cómo quedan amparados. Correcto, sí, sí. Después, otros de las constancias o de las constataciones, diría, o de los hallazgos del informe, es que, bueno, si bien esto más o menos lo podíamos intuir, todos los regímenes están en problemas. BPS, bueno, está con una situación que probablemente sea la más conocida por el servicio de retiros militares, fue bien, digamos, planteado. Policial también tiene una situación de déficit muy grande, pero las 3 cajas paraestatales también están en una situación bien complicada. Incluso las que reformaron antes de ayer, como es el caso de la caja notarial. Caja de profesionales, es decir, hay números que realmente son impactantes. De cada 100 profesionales que aportan a la caja, de los que aportan, hay 40 que lo hacen sin estar obligados a hacerlo y lo toman como un complemento. Es el caso del empleo público, abogado, contador, ingeniero, que todos seguramente conocemos, que no trabaja en la actividad privada, pero lo paga como un complemento. Un 20% factura menos que categoría 1. Es decir, son changadores de la profesión. No tienen la profesión como principal medio de vida. Es decir, la caja tiene un problema muy importante. Hay un anteproyecto de ley que elaboraron sus autoridades, que fue presentado al Poder Ejecutivo y también a la Comisión, que tiene como objetivo darle viabilidad a la caja durante 20 años. Algunos pensamos que es un objetivo muy modesto para una institución que se sustenta en el aporte de los activos, porque ninguna de las 3 tiene un régimen de capitalización sólido. Son
digamos, tienen reservas para 1 año, 2 años, Notarial es la que tiene más, pero además todas están procesando déficits operativos importantes y algunos durante mucho tiempo por delante. Es decir, el problema es global, ¿verdad? No todo es igual, tienen intensidades diferentes, pero todos los subsistemas están con dificultades. Ahora, Saldain, otro de los actores que se han nombrado, por ejemplo, en el bloque anterior, son las AFAPs. Bueno, fueron controversiales desde que arrancaron, hemos estado con este sistema mixto. Es un sistema que se encuentra privatizado y que tiene competencia. ¿Cuál fue el diagnóstico que han hecho ustedes con respecto a las AFAPs? Primero, los regímenes mixtos hoy son prácticamente un estándar en todos los países envejecidos, ¿no? No es un invento de América Latina. Si nosotros miramos los países que habitualmente consideramos los mejores de la clase, es decir, aquellos que tratan mejor a su población, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, etcétera, son los que tienen más volumen de ahorro previsional vía capitalización. Países que llegan a tener 2 veces su Producto Bruto Interno en esa forma, que iniciaron muy tempranamente el proceso de capitalización. Es central en países que envejecen, porque eso tiene que ver con la justicia entre generaciones. Si toda la seguridad económica en la vejez va a ser soportada en transferencias entre generaciones, bueno, tu hija, mis hijos, mis nietos, van a tener los tuyos, van a tener una enorme mochila sobre la espalda. Sin embargo, si parte de eso es autofinanciado previamente mediante el ahorro, eso se aliviana. Eso es una lección de todos los países que han envejecido, ¿no? En el caso uruguayo se optó por un determinado diseño que ha tenido luces y sombras. ¿Qué luces ha tenido? Bueno, las AFAPs han sido, creo yo, que exitosas, y lo muestran los números, en invertir los ahorros de manera eficiente. Ha habido competencia, pero por porciones de mercado entre ellas. No se ha dado la competencia con el impacto que vimos en otra industria, por ejemplo, telecomunicaciones. Allí claramente, cuando apareció la competencia, las tarifas bajaron sustancialmente. Acá no se dio. Y es un partido como que uno lo siente que se dio por perdido o por terminado, porque uno básicamente no escucha nada de las AFAP. Bueno, a mí me mandan el estado de cuenta cada tanto, claro, y como que no hay una... ¿Qué es lo que ocurre en mercados que no operan, es decir, donde la competencia no opera? Debe actuar el regulador. Ahí hay una responsabilidad del Estado como regulador. Las AFAP se establecieron en el Uruguay como administradoras de esos ahorros en el año 96. El Estado actuó en la ley de cincuentones, año 2016-17, ley 19.590, no me acuerdo exactamente la fecha. Pasó demasiado tiempo sin actuar, ¿no? Actuó, las comisiones bajaron, nosotros ahora estamos viendo otras experiencias en el mundo, de otras formas de diseño industrial. Hoy las comisiones en Uruguay, si las medimos sobre el total de los activos que se están administrando, bueno, tienen cierta razonabilidad, lo que no quiere decir que no pueda mejorarse la eficiencia en eso también, ¿no? ¿Cómo voy con tu pregunta? Bárbaro, bárbaro. Dale. ¿Ricardo? Sí. Ricardo viene por las AFAP también. No, ¿sí? tú hablabas recién de competencia y cuando veíamos la presentación veíamos al presidente del Banco de Seguros, Amorín Valle, afirmando que la competencia en ese rubro de los seguros, que es el que después, pues bueno, las AFAP le transfieren el dinero o el capital, no sé, al Banco de Seguros, que es quien después tiene que cubrir esas jubilaciones. Correcto. Bueno, que la competencia en ese rubro sería buena. ¿Sería buena? Sería buena, la ley lo previó como un mercado, digamos, en competencia. Hay varias empresas aseguradoras privadas autorizadas a operar en ese mercado, varias lo hicieron al comienzo y todas se retiraron. ¿No era redituable? No era redituable, claramente no lo era. E incluso hoy a nivel internacional el mercado de rentas vitalicias es un mercado que está muy en discusión, entre otras razones por el crecimiento de la esperanza de vida. Vivimos mucho. La esperanza de vida... No, le estamos complicando la vida a esta gente, o sea... Es decir, bueno, por suerte, ¿verdad? Sí, yo sí, para nosotros sí, claro. Capaz que el profesor y yo estamos ahí. Sí, perdón, no, es decir, hay empresas que son fuertes en la región, por ejemplo, digamos, hay una empresa que opera acá también en Uruguay, internacional, que se retiró del mercado de rentas vitalicias en toda la región.
y en el mundo es un problema que está dado. En el 2019, el título de tapa de la revista del MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología, es "La vejez se terminó". Es decir, porque anuncian que está a la vuelta de la esquina la existencia de fármacos que ataquen tal cosa o tal otra. Quienes seguimos más o menos la realidad internacional habremos visto hace unos días al presidente Joe Biden con su discurso excepcional ante el Congreso, planteando que una de las prioridades de su gobierno va a ser la lucha frontal contra el cáncer. Imagínense el impacto en esperanza de vida. Es decir, puede ser equiparable al del invento de la penicilina. Por lo tanto, son excelentes noticias, pero que para un razonamiento y estrategias del siglo XX, como son la mayoría de las que a veces están, digamos, en el pensamiento de algunas personas, realmente es un mundo muy desafiante el que viene. Denise, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué diagnóstico tiene la comisión de expertos respecto a la caja militar? Bien, la caja militar tiene aproximadamente 27.000 efectivos en actividad y unos 50.000 beneficiarios en situación de pasividad. Eso es producto de varias circunstancias. Una es una redefinición del tamaño de las Fuerzas Armadas que se operó como decisión política correcta a partir de 1985 con la vuelta a la democracia. Segundo, hay también una incidencia fuerte de retiros a edades relativamente tempranas o bastante tempranas. 48 años manejaba. Esa es la edad de retiro obligatorio de soldados que aprobó la ley del año 2018, efectivamente. Antes era menos, era más baja esa edad de retiro. Eso hace que la población en situación de retiro y pensionistas derivados de los retirados sea una población realmente muy grande y que en la cantidad de años que percibe el beneficio sea también muy grande. Se rigen por el régimen nuevo aprobado por la ley del 2018 aproximadamente la mitad de los efectivos. Esa misma ley derivó al régimen antiguo, les mantuvo el régimen antiguo aproximadamente la mitad de los efectivos. Esto hace que el impacto de la reforma del 2018 se haya concentrado fundamentalmente en contener la trayectoria creciente del nivel del gasto. Pero no lo ha revertido y probablemente lo revierta, pero muy lentamente en el largo plazo y en porcentajes relativamente pequeños. Allí hay un desafío importante desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero, también desde el punto de vista de cómo es percibido en materia de equidad el sistema. Desde el punto de vista técnico está claro, cuando vaya a la discusión política, ahí ya sabemos que va a ser un terreno complicado. La última, Saldain, y le pido brevedad, y era la que le dije que le iba a hacer antes. ¿Es necesario aumentar la edad para la jubilación? Sí, es necesario. Es necesario. Esto nadie quiere escucharlo, ¿verdad? Y tampoco no, es bueno... seguro que todos los que siguieron hasta acá con atención estaban esperando esa pregunta. Sí, ahora, yo voy a contestar también con una... Es decir, voy a compartir un concepto del actual senador Vergara, de hace un par de años, en unas declaraciones que dijo que si esa fuera la reforma, sería una reforma muy, muy pobre. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, exclusivamente aumentar la edad. Pero claro, estamos lejísimos de eso. Y no hemos hablado del pilar cero, que es la base. ¿Ah? No sé si tenemos tiempo de hablar de eso. Si es muy breve, sí. Es muy breve, es muy breve. El pilar cero es la forma de cubrir a los más vulnerables, los que quedarían fuera si es que se da un reconocimiento de derechos en base a lo efectivamente aportado. Que hoy ¿por qué tenemos un 97% de cobertura? Es porque lo que decía Celco en verdad es teórico, pero en la práctica aparecen los testigos, aparece toda la parafernalia que conocemos. Y quienes hemos tenido algún familiar funcionario del BPS, de pronto sabemos cómo se regula eso. En la medida en que eso no es una buena práctica y que vayamos a reconocer derechos en base a lo que se aportó, los derechos contributivos, eso exige necesariamente que haya un ingreso mínimo garantizado para toda la población a partir de un determinado nivel de edad y un determinado nivel de ingresos, donde además se reconozca expresamente el esfuerzo contributivo hecho por las personas. Hoy quien aporta 14 años a la seguridad social no le sirve absolutamente para nada.
En el régimen de hoy, aportar por un salario de 25.000 pesos o por uno de 5.000 es exactamente lo mismo porque todos van a cobrar la misma jubilación mínima. Nada de eso es justo. Y además, necesariamente para mantener la cobertura es necesario reconocer esta otra forma, que es muy distinta de la historia de las cajas de jubilaciones que habitualmente tenemos en la cabeza. Pero al contrario, en lugar de ser perjudicial para los más vulnerables, es absolutamente beneficioso para ellos. Tendríamos que... Perdón, ¿70 años? No. ¿No? Está bien. Tenemos la edad ya, ¿no? Bueno, no lo sé, no te pedí la cédula. Ricardo, nos queda un bloque más. Agradecerte mucho, Rodolfo, por la presencia. Y vamos a ir a seguir hablando de economía. Vamos a recibir al economista del Instituto Cuesta de Arte, a Hugo Bay. Ya venimos. Escuchábamos al principio del programa a nuestra compañera Natalia Ugal describir quiénes son los integrantes de esa comisión. Bueno, uno de los integrantes representantes del movimiento sindical del Instituto Cuesta de Duarte es Hugo Bay, a quien estamos recibiendo. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bien, placer, Hugo, Hugo. para empezar, digo, la representación del movimiento sindical ha tenido discrepancias con el diagnóstico porque entiende que se centra demasiado en las pasividades sin analizar otros aspectos que están vinculados a la protección social. ¿Es así? Exactamente, es uno de los elementos que nosotros entendemos que está faltando en esta discusión y tiene que ver con que cuando hablamos de seguridad social, obviamente, no solo estamos hablando de jubilaciones y pensiones, sino que estamos hablando de lo que invierte el país, por ejemplo, en áreas donde nosotros vemos que hay déficits muy importantes. Esto es el sistema de cuidados, lo que el país gasta en discapacidad, lo que el país invierte en primera infancia. Es decir, son todos elementos o dimensiones de la seguridad social que evidentemente es necesario que el país avance y nosotros vemos con preocupación el hecho de que estemos centrando esta discusión exclusivamente en el tema de pasividades. Fundamentalmente, es decir, y en particular en el gasto, ¿verdad? Es decir, en cómo contener el gasto en pasividades, cuando en última instancia de todas estas discusiones lo que subyace es una idea del estado de bienestar que queremos construir como país para los próximos años, para las próximas décadas. Y nosotros en particular somos promotores de la necesidad, y en particular por los cambios demográficos, por los cambios en el mundo del trabajo, somos promotores de la necesidad de un estado de bienestar cada vez más desarrollado, cada vez más potente, más solidario y que atienda de forma, vamos a decir, más precisa a los colectivos más vulnerables, por supuesto a toda la población, pero especialmente a aquellos colectivos más vulnerables. Denise. O sea que por ahí hay uno de los elementos que nosotros creemos que está faltando a todo este proceso de discusión. Denise. Sí, en línea con esto que estás planteando, ustedes sugieren que se hace mucho énfasis en la sostenibilidad financiera de esto y no tanto en la sostenibilidad social. ¿Por qué importan la sostenibilidad financiera y social ambas para que este sistema se sostenga finalmente? Claro, evidentemente, la sostenibilidad financiera es un requisito imprescindible de cualquier sistema de seguridad social. Es decir, la sostenibilidad social fundamentalmente refiere a que el sistema proteja y proteja de forma adecuada a toda la población y en especial a los colectivos con mayores dificultades, ¿verdad? A los sectores que dentro del mercado de trabajo perciben remuneraciones sumergidas, a los sectores que están en la informalidad, a las mujeres que sabemos tienen diversos tipos de discriminaciones en el mercado laboral. Y en ese sentido nos parece que el diagnóstico que se aprobó en marzo en el marco de esta comisión de expertos, no hay un balance equilibrado entre ambas dimensiones. Es decir, hay un foco muy centrado en una preocupación que es
una preocupación relevante que tiene que ver con la sostenibilidad económico-financiera del sistema, pero donde nosotros percibimos el riesgo de que, como ocurrió en los años 90, es decir, el sistema vuelva de alguna manera a dejar excluido a un conjunto muy importante de trabajadores. Y esto tiene que ver con la visión que ha emanado por parte de algunos actores que hoy están liderando este proceso de la reforma sobre los cambios que se han instrumentado en los últimos años, que obviamente han sido promovidos e impulsados por el movimiento sindical. Me refiero brevemente a dos. Algo de esto comentaba Natalia al principio del programa. La ley de flexibilización de acceso a las jubilaciones del año 2008, ¿verdad? Que tuvo vamos a decir, que vino a revertir unos parámetros muy rígidos para que un conjunto importante de la población pudiera efectivamente jubilarse, sobre todo mujeres y sobre todo los trabajadores con historias laborales más precarias. Y por otro lado, el aumento de la jubilación mínima, ¿verdad? Si hoy rigiera la jubilación mínima que se instrumentó en la reforma de los años 90, esta valdría aproximadamente 7.500 pesos. Sucesivos incrementos adicionales de la jubilación mínima hoy la ubican cerca de los 15.000 pesos, un poquito por abajo, lo cual evidentemente no es gran cosa, pero efectivamente, desde el punto de vista de lo que es la adecuación, de lo que es la suficiencia de las prestaciones, este es un elemento muy importante. Por lo tanto, nosotros vemos que lejos de que estos factores, de que estos cambios sean el origen de los problemas económicos financieros que hoy tiene el sistema, estas reformas vinieron a tapar agujeros, ¿verdad? Vinieron a tapar déficit muy importantes de la reforma estructural de los años 90. Y por lo tanto, tememos que parte de los cambios puedan otra vez generar dificultades, tanto en materia de cobertura como en suficiencia. También la sostenibilidad social tiene que ver con la legitimidad y con la necesidad de discutir las reformas y, digamos, gestionar los sistemas a través del diálogo social, a través de la participación social, y en ese sentido también percibimos que esta comisión de expertos, que sin duda involucra una discusión técnica que es necesaria, debería, una vez que concluya esta etapa, pasar a un diálogo social donde los actores políticos, por supuesto los partidos, pero también los actores sociales tengan la posibilidad de discutir en términos políticos, que en última instancia es lo que está en juego aquí, es una discusión de carácter política y no técnica, ¿qué sistema de seguridad social queremos construir? Hugo, ya te pedimos brevedad porque nos tenemos que ir. Uno de los subsistemas del que muchos habló fue el de la caja militar. ¿Qué tanto incide en la problemática que presenta el sistema y cómo se refleja en el diagnóstico de la comisión? Lo perdimos a Hugo. Perdón, no alcancé a escuchar la pregunta por un problema de... primero te había pedido brevedad y el tema de la caja militar, que ha sido uno de los tantos temas. La pregunta es ¿cuánto incide en la problemática que presenta el sistema y cómo se reflejó en el diagnóstico de la comisión? La caja militar. Efectivamente, nosotros vemos que es un sistema, es decir, el diagnóstico no plantea adecuadamente que estamos frente a un problema de otra magnitud, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, de una magnitud mucho mayor es el de la caja militar. Para que ustedes tengan una idea, la edad de retiro de la caja militar está en el orden de los 47 años, cuando en el BPS está en el orden de los 63 años. Estos son datos del año 2019. Los militares en el 2019 se retiraron con un 136% del salario que ganaban, cuando esa estimación en BPS, que se llama la tasa de reemplazo, estaba en el orden del 53-54%. Por lo tanto, las diferencias son abismales entre un sistema y otro, y nosotros vemos con preocupación que efectivamente haya una reforma con la profundidad que requiere el régimen militar. Es decir, percibimos que algunas señales, como por ejemplo la de la semana pasada, en el marco del 18 de mayo, donde por parte de actores del ejército señalaban que la reforma del año 2018, que nosotros la consideramos muy tibia, era una reforma que en todo caso había incorporado elementos negativos que era necesario revertir.
Bueno, claramente estamos hablando en idiomas completamente diferentes. Nosotros entendemos que la reforma de la caja militar es absolutamente imprescindible para darle legitimidad social a todo el otro conjunto de reformas que indudablemente el resto de los subsistemas también precisan. Pero ahí hay un primer pilar que es absolutamente esencial. Y yo me animo a decir esto último. Si uno mira lo que se cobra hoy entre el 20% de las pasividades más altas de la caja militar, en promedio cobran 108.000 pesos. Yo me atrevo a decir que una reforma de la caja militar, entre muchos otros aspectos, necesariamente debe incorporar un impuesto a las altas jubilaciones, ¿verdad? Y, bueno, ojalá que en el marco de las propuestas que hoy estamos discutiendo podamos alcanzar un consenso para que esas jubilaciones militares tan altas que se dieron con parámetros absolutamente diferentes, en condiciones de privilegio frente a lo que son el resto de los regímenes, bueno, tengan su aporte, digamos, en el marco de esta discusión más amplia que pretendemos dar. Veremos efectivamente si tenemos eco con nuestra propuesta. Hugo Bay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias. Ricardo, la despedida, contarle a la gente que hoy nos vieron de manera diferente. Estaba Denise en su casa y no es porque esté en cuarentena ni nada que se le parezca, sino básicamente porque hemos decidido ir rotando el equipo para que Ricardo se está aburriendo en la casa, vamos a ser honestos, y me quería venir a visitar, así que vamos a ir rotando el equipo para estar presentes todos los días a la letra chica. Nos vamos. Nos vamos. Volvemos mañana. Mañana. Muy bien. Hasta mañana. Hasta Gracias mañana. por todo.